La primera pregunta que recibí fue acerca del avivamiento. La palabra avivamiento, ¿no? Eh, entonces, claro, todos nosotros que somos de la rama pentecostal, carismática, del Espíritu Santo, nosotros estamos siempre hablando de que estamos esperando un gran avivamiento. Entonces, nuestro hermano me pregunta, cada uno de nuestros países o regiones tienen varias palabras proféticas al respecto, que viene un gran avivamiento, ¿no? Eh, en diferentes partes del mundo. Entonces, él pregunta, y entonces me pregunta acerca de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua que viva, de agua viviente. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces él quiere saber, ¿no? Él quiere saber si tenemos el río, ¿por qué esperamos un gran avivamiento? Ya lo tenemos, él está diciendo, ¿no? Tal parece que esperamos como los enfermos en el estanque de Betesda, por un mover. Le quiero aclarar, es decir, el que estaba en el estanque de Betesda estaba esperando que venga un supuesto ángel y que remueva las aguas, y el que primero saltaba, el primero que se metía, era sano. Entonces, claro, era una persona que se ponía, una sola. Entonces esperaba un mover y una persona se llevaba el beneficio. Claro, de repente viene Jesús y le pregunta si quiere ser sano. ¿Qué me dice eso? Me dice que la gente que estaba en el estanque de Betesda tenía fe en ese mover, tenía fe en eso que estaba sucediendo. Claro, cuando se aparece Jesús, lo primero que Jesús le dice es si tiene fe, para ser sano, para ser sano. Entonces muchos de nosotros esperamos en... Ustedes me están escuchando, ¿no? Me están escuchando porque yo no sé por qué la imagen Sí, se se congela. congela, pero con tal que me estén escuchando. Eh, este, hmm, eh, entonces, Jesús, se aparece Jesús y Jesús lo sana. Es decir, Jesús lo sanó rápido y entonces ahí está la fe en el mover o en Cristo. Es decir, ¿por qué nosotros estamos esperando un avivamiento para ver ciertas cosas cuando lo que estamos esperando está en Cristo? ¿No? Eso es lo que me está diciendo el hermano y él tiene razón. ¿Qué fundamento bíblico tiene un avivamiento como obra del Espíritu Santo? No tiene ningún fundamento bíblico porque en el Nuevo Testamento empezó todo con un mover de Dios y siguió. Es decir, no hubo un avivamiento de nada. Esto era el Espíritu Santo moviendo y fluyendo, ¿no? Um, Servimos a un Dios vivo que es el dador de la vida, que tiene vida en sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que su obra tenga que ser avivada? Sí, le voy a decir por qué. La palabra avivamiento es trágica, porque avivamiento significa que alguien está muerto y tiene que ser traído otra vez a la vida. La iglesia no está muerta, ninguno de nosotros estamos muertos. Eh, entonces es una traducción mala. Es decir, no es una traducción exacta. Para mí, la mejor palabra para como entender lo que estamos buscando no es avivamiento. Para mí es la palabra renovación. Una renovación.
¿Por qué? Porque debemos volver, la renovación implica que yo que soy renovado al estado original. Renovado al estado original. Y nosotros, como hemos perdido tanto, nos hemos confundido, hemos escuchado a 40.000 voces, han venido muchas cosas que nos han confundido, entonces necesitamos ser renovados. Para mí, yo siempre uso la palabra renovado o mejor, despertado, porque avivamiento no está en la Biblia. Pero renovado sí, y escúcheme bien, y despertado. Despertado. ¿Por qué despertado? Y porque yo puedo estar durmiendo o puedo ignorar algo que está alrededor mío porque estoy durmiendo. Y para mí, en mi sentir, ¿no? Nosotros estamos dormidos a mucha de la realidad. Por eso, por ejemplo, ¿se acuerdan del versículo que leímos ayer? De lo que Pablo le dice a Timoteo, que se esfuerce en la gracia. Que se esfuerce en la gracia. Es decir, nosotros ya tenemos gracia, lo que tenemos que es esforzarnos. Y por eso la vida de Dios está en nosotros. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos. Esforzarnos en buscarlo a Él, esforzarlo en tener fe, esforzarnos en la gracia, ¿no? Sí, la palabra avivamiento no va. Pero no es nada trágico, no es nada antibíblico. No, el Espíritu Santo entiende nuestro sentir, nuestra motivación, ¿no? Así que está mal traducida la palabra avivada, porque avivado significa está muerto y es resucitado a la vida. Nosotros no estamos muertos, la iglesia no está muerta, está más viva que nunca. Necesitamos ser renovados o despertados. Esas son las únicas. Despiértate tú que duermes, ¿verdad? Despiértate, sí. La imagen está congelada, no sé por qué. La única manera de arreglarlo, bueno, vamos a dejarlo así, porque yo lo estoy grabando de todos modos. Está siendo grabado en el video y se lo mando esta noche. El Jeremías 17:9 habla de que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá, no? Tenemos que tener cuidado con ese versículo. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, es para la persona que no es regenerada. Engañoso es el corazón, es al que no está regenerado. Y le voy a decir más, y la palabra perverso, es perverso, es la palabra incurable. Así que eso no aplica a nosotros, porque aquí se está, en ese capítulo de Jeremías, Dios le está hablando a Israel y le está hablando acerca de idolatría, entonces sí, cuando se habla del corazón engañoso, se habla del regenerado, porque el corazón que no está regenerado no entiende nada. No entiende nada. Si ustedes están metiéndose ahora van a ver la imagen congelada y la única manera de arreglarlos es si salimos de Zoom y entramos otra vez y no quiero salir. No quiero salir. Bueno, ¿no ve que significa otra cosa, no? Es decir, ese versículo nosotros lo tomamos y lo sacamos fuera de contexto y entonces, no, el corazón es engañoso. Sí, cuando un corazón no regenerado, el corazón que ya es regenerado, no es engañoso más. No, ya no. Entonces, seguimos con... esta me gustó. Cuando dice, la Biblia se estudia con la Biblia, ¿qué material de estudio necesito? Porque desde el primer día que lo escuché he querido hacerlo, pero no entiendo qué palabras son las que en realidad están mal traducidas y tampoco sé dónde buscar. Claro, el que me mandó esta pregunta es porque le pasó cuando yo expliqué la palabra lambano. Entonces, como está mal traducida, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento está traducida como recibir, y no es recibir, es echarle mano.
es echarle mano a algo. Jesucristo dice, por ejemplo, que se queden en Jerusalén y recibirán el poder del Espíritu Santo. Ahí no es recibir. Recibir es como que yo estoy así con las manos levantadas y me cae algo del cielo. No. Recibir ahí significa, es la palabra lambano, que significa atrapar o echarle mano. Y cuando uno busca en todo el Nuevo Testamento, se encuentra que sí, que mucha de la traducción está incorrecta. No es recibir, es tomar. Es tomar, y es una palabra bien directa, es tomar, pero y no tomar suavemente, es tomar con fuerza, con violencia. ¿Qué instrumento, herramientas? Bueno, mire, la primera herramienta más básica, la más básica de todo, es una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque en una Biblia de estudio, cuando uno abre, sea el libro que sea, el del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, cuando uno tiene una Biblia de estudio, lo primero que hace, sea un evangelio, sea una carta de Pablo, sea un libro del Antiguo Testamento, lo primero que uno tiene que hacer es leer la introducción. Leer la introducción del libro. ¿Por qué? Y porque ahí me va a dejar saber quién lo escribió, cuándo lo escribió, cuándo. Es importante saber cuándo. A mí me importa saber si un profeta del Antiguo Testamento profetizó antes del cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio. Entonces a mí me importa saber que Jeremías profetizó antes del cautiverio y que le estaba avisando, pero antes, justitito antes. A mí me interesa saber que Isaías profetizó casi 100 años antes del cautiverio. A mí me interesa saber que Ezequiel profetizó en el cautiverio, en Babilonia. En Babilonia. Así que todo lo que tiene que ver con Ezequiel tiene que ver con un profeta que estaba en el cautiverio en Babilonia. Y después usted tiene la mayoría de los profetas menores que profetizaron después del cautiverio, cuando volvieron a la tierra y tenían que reedificar a Jerusalén, el templo, todo eso. Entonces eso es importante. Para mí es importante saber, como aprendimos en Gálatas, que Gálatas es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y porque el primer libro me establece a mí la verdad fundamental del Evangelio. ¿Sí? Yo no puedo empezar con Apocalipsis. Tampoco puedo... Le voy a decir más. La gente, por ejemplo, lee el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio más profundo y más complicado que hay. Es mejor leer el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, lo primero es una Biblia de estudio. Yo recién estaba hablando con la gente de Peniel, y están por publicar la Biblia con el comentario de Baker, que es el mejor que va a haber, lo mejor que va a haber. Pero le recomiendo, hay varias, la Biblia de la plenitud, la Biblia del diario vivir, es decir, Biblias que son de estudio, tienen una introducción, hablan del autor y después tienen comentarios de diferentes capítulos, diferentes versículos, diferentes palabras. Esa es la herramienta más básica. ¿Ok? Después hay dos herramientas que son bien importantes, pero se tienen que usar juntas. Las Thompson. No le recomiendo la Biblia Thompson. No se la recomiendo, porque la Biblia Thompson tiene es una hermosa, es la más linda, pero la Biblia Thompson tiene varios errorcitos, no en la Biblia, pero en los comentarios, le recomiendo mejor la Biblia del diario vivir o la de la plenitud. Ahora va a salir la otra, dentro no sé cuándo, mañana el lunes le digo. Entonces, para tener una mejor idea de lo que dice la Biblia, hay dos herramientas muy especiales, que es la concordancia de Strong,
que del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, la concordancia, un buen diccionario, el mejor diccionario, el más fácil para entender, es el diccionario de Vines, Vine, V corta I-N-E, diccionario de Vines o de Vine. Y entonces ahí es cuando uno va a la Biblia, encuentra una palabra en español y la va a buscar en la concordancia. Pero va a haber una sorpresa. ¿Por qué? Y porque cuando yo busco una palabra en español en la concordancia, me voy a dar cuenta que ahí me van a salir todos los versículos donde está usada esa Biblia. Esa palabra. Esa palabra. Pero después me voy a dar cuenta que al lado de muchas de esas citas, los numeritos son distintos. Eso significa que la palabra en español tiene diferentes palabras en hebreo o en griego. ¿Saben qué? Voy a tratar de dar una clase o hacer un video acerca de esto, porque es muy difícil explicarlo así rápido. Lo único que les quiero decir es que, dicho sea de paso, todas estas herramientas están gratis en la internet. Están gratis. Y uno puede tener acceso a la concordancia, al diccionario, todo por internet. El que sabe manejar bien internet no tiene que comprar, pero yo le aconsejo que tengan el libro en papel. Bueno, ¿por qué es incorrecto decir que Dios tiene control? Porque eso de tener control es un concepto humano. Es un concepto muy humano. Nosotros controlar significa que yo quiero tener todas las cosas en orden según mi entendimiento. Yo los quiero controlar. Dios no controla nada. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene que controlar nada. Es decir, decir que Dios controla es decir que Dios necesita manipular las cosas para que su voluntad se cumpla. Dios no manipula nada, no controla nada. De hecho, todas las cosas deben obrar para bien. Entonces las cosas mismas tienen que someterse a Dios y no Dios ordenarle a las cosas. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica. Es decir, Dios no controla, Dios se glorifica. ¿Qué significa eso? Que sea lo que sea, pase lo que pase, Dios siempre se va a glorificar. Entonces no tiene que tener control para glorificarse. Por ejemplo, haga lo que haga el diablo, Dios siempre se va a glorificar. Haga lo que haga el hombre, Dios siempre se va a glorificar. Es decir, hablando en nuestro idioma normal, Dios siempre se va a salir con las de Él. No existe nada que no se pueda someter a Dios. Entonces, por eso no hace falta que Dios controle nada, porque Dios siempre Dios es omnipotente. Amén. Esta. ¿Qué significa la frase que dice Jesús en Mateo 24-28, donde dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas? Interesante. Primeramente no son águilas, son buitres. Son buitres. Entonces ya tiene sentido, donde hay un cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Tiene varias aplicaciones esto. Definitivamente tiene que ver, porque este es Mateo 24. Mateo 24 habla de la venida de Cristo y lo que va a suceder. Entonces, tiene una aplicación de que ustedes saben bien que cuando venga Jesús va a destruir a sus enemigos y van a haber cuerpos desparramados por todos lados y van a haber buitres por todos lados. Aquellos que están entrando ahora, si me ven congelado, no sé lo que está pasando, pero si me están escuchando, no se hagan problema. A todos aquellos que no reciben el video diario, por favor envíenme un correo a mi correo y yo se los mando. Y el que no tiene mi correo, en el chat se lo van a dar rápido. Entonces, esto tiene que ver con las
Puede ser que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, cuando sus enemigos sean destruidos, Él los va a destruir con el aliento de su nariz, todos en el valle de Armagedón. Ahí van a haber, tantos muertos, bueno. Pero también tiene que ver con Jesús hablándole al pueblo judío, a Israel, que espiritualmente estaba muerto. Entonces tiene varias aplicaciones. Para mí personalmente, en el contexto de Mateo 24, que tiene que ver con las últimas cosas, con los últimos días, los últimos tiempos, para mí es la aplicación doble. Es con Israel, que estaba muerto espiritualmente y que se le iban a comer los buitres. Que, dicho sea de paso, los buitres, los pájaros en la Biblia siempre tienen que ver con demonios. Ajá. Pájaros siempre aves, tienen que ver con demonios. Entonces este es un lenguaje muy, muy alegórico, pero también tiene que ver con la venida de Cristo y la destrucción de todos sus enemigos. ¿Cómo podemos hablar de la salvación y la santidad a un hermano que está en pecado? Si no se arrepiente, pierde su salvación. Quiere que le diga, le voy a ser honesto. Si yo veo a un hermano que está en pecado, yo sé lo que la Biblia me manda. La Biblia me manda a restaurarlo. No me manda a discernir si está bien, si está perdiendo la salvación, si está medio perdido, del todo perdido, 3/4 perdido, un poquito perdido. A mí la Biblia no me manda a hacer eso, me manda a restaurarlo. Y me manda a restaurarlo, no una vez, pero me manda a hacerlo continuamente. Nosotros estamos aquí para restaurar y no para discernir si está perdido, nada. ¿Sí? Una cosa que le digo, si alguien está en pecado así y yo lo trato de restaurar, ahí se arregló, ¿no? Se arregló. Bueno, se arregló porque entró Gilde, de República Dominicana. Amén. Miren bien, si yo restauro a un hermano, lo trato de restaurar y le ministro y le hablo, no me voy a enojar si él no responde. Tengo que tratar hasta lo último tengo que tratar. A mí no me dice, la palabra no me manda a hacerlo 20 veces, 7 veces, no. Me manda a restaurarlo. Si encuentro un hermano que cayó en una falta, restáurenlo. Con el espíritu de mansedumbre, bondad, amor. Después de todo, yo estoy cumpliendo con mi deber. ¿Sí? Como creyente. Restaurar a mi hermano. Si el hermano no responde, ese es un problema de mi hermano o mi hermana, ese hermano. Todos creemos en la restauración. Todos creemos en la restauración. Y ¿saben una cosa? Este domingo pasado, tuvimos la dedicación de una bebé y vino toda la familia, vino la familia, ¿no? Y delante mío había una pareja, bien vestida, hermosos, lindos. Una pareja yo creo que tendrán entre los 50 y algo de años por ahí. Y cuando yo los miré, yo sentí en mi corazón, estos dos son ministros. Bueno, al final los dos pasaron al frente para recibir oración y yo me les fui rápido a buscarlos. Y qué testimonio que me cuentan. ¿Sabe qué testimonio era? Que después de 29 años de estar separados, se volvieron a casar. Él se vino acá a Estados Unidos, ella se quedó en República Dominicana, y bueno, eran pastores los dos, eran pastores, pero debido a los problemas y a las cargas y eso, porque cuando uno no está listo después es difícil, ¿no? 29 años, y Dios los restauró,
los restauró. Entonces, fíjense que si alguien se hubiera acercado al esposo, por ejemplo, hace 3, 4 años atrás, lo hubiera mandado bueno, lo hubiera condenado. ¿Qué? Hace 20 años, ¿qué pasó? Dejaste el ministerio. 29 años. ¿Y sabe por qué se reconciliaron? Porque él se reconcilió con el Señor. Después que él se reconcilia con el Señor, se reconcilió con su esposa. La obra del Espíritu Santo es, ¿no? Por eso ni pensemos de eso, ni pensemos que peca, que vive en pecado. Lo único que tenemos que hacer es entender lo que Pablo dice en Gálatas. Si alguien es sorprendido en una falta, dice, y la palabra sorprendido no es sorpresa, la palabra sorprendido es cayó en una trampa. Si alguien cayó en una trampa por el pecado, ¿no? Y el pecado así es, el diablo es así, te hace caer en una trampa. Bueno, entonces hay que tratar de restaurarlo. Nosotros no convencemos a nadie. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tratamos. Amén. Ok. Cuando Jesús vino en la carne, se despojó de toda su divinidad, por eso él dijo que no sabía el día y ni la hora del fin. Pero ahora que está a la diestra del Padre y volvió a tomar su divinidad, él sabe todo al mismo nivel que el Padre, porque si no, no sería uno con el Padre, ¿no? Sí, buena pregunta. Una respuesta. El Hijo voluntariamente le concede la autoridad de saber qué día él tiene que volver al Padre. No lo hace porque él no puede, no lo hace porque él no tiene esa habilidad, lo hace porque él voluntariamente le concede al Padre esa autoridad. Hay una diferencia. Hay una diferencia de que él no tiene la habilidad y de que él tome la decisión de concederle al Padre la autoridad. Porque el Padre es el que tiene autoridad para recibir cuando es la boda. Entonces, voluntariamente, él concede esa autoridad al Padre. Jesús le concedió autoridad al Padre cuando vino a la tierra. Siempre hizo la voluntad del Padre. Padre, no mi voluntad, pero la tuya. Entonces, Jesús nos da un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo poderosísimo. Que él en este momento le concede esa autoridad al Padre. Pero al final, cuando se sometan todas las cosas debajo de sus pies, bueno, es decir, esa es la respuesta. Él le concede autoridad al Padre para que el Padre decida cuándo. En el versículo 6 de Primera de Pedro 4 dice que el Evangelio fue predicado a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. ¿Qué significa? Es decir, que han sido predicados a los muertos. Sí. Ese pasaje habla de que Jesús dice que le predicó a aquellos que vivieron durante el tiempo de Noé, a los de antes del diluvio. ¿Dónde estaban esa gente? Entonces hay dos interpretaciones, ¿sí? Hay una interpretación que es muy, muy aceptada, de que Jesús, cuando desciende a las partes profundas de la tierra y está en el Hades, él le predica, pero le predica a los que estaban esperando. Entonces dice entonces hay mucha gente que dice, sí, les predicó a los que estaban esperando y se los llevó. Después cuando resucitaron con él y subieron con él al cielo. Y después los otros que estaban al otro lado. Ok, yo no sé, porque para mí, yo interpreto la palabra de Dios cuando está escrita y la entiendo claritito. Si le tengo que meter una interpretación que yo no veo clarita, mejor
Es una opinión. Una opinión. Ahora, ¿quiere que le diga cómo entender esto fácil? Le voy a hacer una pregunta. Noé le predicó a la gente. ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan? 120 años. Le predicó el mensaje del arrepentimiento. Le dijo que si no entraban al arca, no se salvaban. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahora le voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Quién estaba predicando? ¿Noé o estaba predicando Jesús? Es decir, ¿quién estaba predicando Noé. ¿quién estaba predicando a través de Noé? ¿Quién? Jesús. Entonces Jesús, ahí dice, entonces Pedro entiende, se puede interpretar así, que Jesús le estaba predicando a la gente en el tiempo de Noé, a los muertos, ¿sí? Hoy también le estamos predicando a los muertos. Claro, gracias Emilio. También le estamos predicando a los muertos. Pero eso de que le estaba predicando a los muertos, yo personalmente lo interpreto literalmente como Jesús predicándole a esa gente a través de Noé. Porque esa es la interpretación literal. Después está la otra, que hay que estirar un poquito el significado porque no sabemos exactamente. No sabemos exactamente. Lo único que sabemos es que Jesús descendió a las partes profundas de la tierra, el Hades, el lugar de los muertos, que le anunció la liberación a todos los que estaban esperando y los sacó a todos, porque hasta ese momento nadie había subido al cielo. Jesús fue el primero que subió, pero no subió solo, se llevó a todos los que estaban esperando y cerró la puerta del Hades, la cerró. Entonces, cada creyente que muere en este momento no va a ningún lugar, Hades, lugar de los muertos. Cada uno que muere instantáneamente, estar ausente en el cuerpo, es estar presente con el Señor. Cuando Juan lo vio, ¿qué vio? Vio a Jesús y Jesús le dijo, yo soy el que estaba muerto, ahora estoy vivo y en mis manos tengo la llave ¿de qué? Del Hades y de la muerte. Ok. En Colosenses 2, versículo 20 al 23, habla acerca de que si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustas, no aún no toques? Eso tiene que ver con las doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Entonces, si ustedes se quedan los viernes estudiando conmigo en Colosenses, ustedes van a ver algo. Que en Colosas había una filosofía, se llamaba el ascetismo. Creo que así es en español. Y enseñaban todo eso, que el cuerpo era malo, que la carne era mala, que toda la materia era negativa, mala, que había que buscar lo esotérico, lo espiritual, lo místico, porque todo lo que tiene que ver con la carne es malo. Por eso ellos no creían en Jesús, porque no creían que Jesús, siendo Dios, que veniendo de Dios, puede estar en un cuerpo, porque el cuerpo es malo. Entonces esos gnósticos creían que Jesús era un hombre y que Cristo era el Logos, que Cristo era Dios como un ángel, y que Jesús fue un hombre que fue lleno de Cristo, pero cuando murió Jesús y Cristo se fue. Es decir, todas estas creencias y filosofías que te enseñan de que el cuerpo es malo, que todo lo material es negativo, y eso nosotros lo vemos mucho en los movimientos de llamada santidad, que te dicen que esto es malo, que el arte es malo, que los colores son malos, que el deporte es malo, que la música esta es mala, que esto todo es malo.
Entonces te hacen una lista de cosas malas, pero todo tienen que ver, ¿sabe? Se dieron cuenta que todo tiene que ver con el deleite. Lo que te están diciendo es que el creyente no se puede deleitar. Y eso era lo que, eso no es de ahora, eso siempre ha existido. Y te voy a decir, apartarte de alguna de estas cosas, de comida, de esto y del otro, no cambia a nadie. Ese es el punto de Pablo. No cambia a nadie. No te transforma, no te regenera. Evitar esto, evitar lo otro. Ustedes saben que, no, viajando, por ejemplo, vamos a tomar Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? Hay lugares en Latinoamérica donde no mencionen la palabra vino. No, vino, no, vino, no. Tomar vino es pecado. Ah, ¿sí? No, no me digan. Bueno, pero uno va a España, y uno va a Italia, y uno va a Francia, Alemania, y se puede juntar con los hermanos más fundamentalistas, más santulones, y lo primero que te ponen en la mesa es una botella de vino. Entonces uno dice, momentito, exactamente, en Mendoza, ¿saben lo que dicen en Mendoza, no? ¿Quieren saber lo que dicen en Mendoza? La Biblia dice a los suyos vino. No dice a los suyos jugo, no dice a los suyos vino. Allá lo que te dicen en Mendoza. Bueno, es decir, hay gente que esto, que el otro, y entonces, porque el alcohol tomar alcohol es un problema para aquellos que tenían un problema con la borrachera. Si aquella gente que viene a Cristo y todavía tienen esa tentación, mejor no tomen, mejor aléjense, ¿sí? Pero alguien que nunca se emborrachó, que no tiene ese problema, un poquito de vino es bueno para el estómago. Aleluya. ¿No? Muy bien. Entonces, el asunto de hacer listas, el asunto es de evitar esto y de evitar lo otro, no cambia a nadie. No te hace más espiritual, menos espiritual, nada, no cambia a nadie. Muy bien, respondí todas las preguntas, creo. Pastor, disculpe, Sí, Luz, perdón, buenas noches, qué pena, llegué buenas tarde por el noches. trabajo, pero Oh, sí, disculpe. sí, acá hay una que me quedó en el tintero. Bueno, no, y me llegó una hace una hora cuando yo recién iba volviendo y le A dije a la ver. señora que si había tiempo la decía. Dice, ¿qué opina usted si ha podido ver en estos últimos días unos videos y noticias que salieron acerca del Mesías No, 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 que no, no, no. declararon en No, no, Israel? no, 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 no. Gracias. Mándele esos videos que vinieron de Hisuasu, qué sé yo cómo se llama, bórrenlo. Es una Sí. mentira, es una invención. Ya el rabinato oficial de Israel en Jerusalén dijeron que a ese no lo conoce nadie, que, no, Mm. es que nosotros nos tragamos cualquier cosa. Nos convencemos de cualquier cosa. Quiere que le diga, a ver, Emilio, chanta. Exactamente, es un Mm. chanta. Amén. Entonces, miren, créanme, el anticristo no va a venir de judío ortodoxo, el anticristo va a venir muy bien vestido, muy bien perfumado, muy bien preparado. No tenemos que opinar de dónde va a venir, pero va a venir muy bien preparado, muy educado. Así no va a venir. Bueno, son mentiras, son engaños, no sirve para nada, borren el video. Y no lo manden, por favor, no lo reenvíen. ¿Ok? No lo reenvíen. Puede ser que ese hombre es un anticristo. Es decir, un anticristo significa un antimesías, pero no es el anticristo. Muy bien, la última preguntita que me quedó en el tintero es, si hay un enfermo que no es salvo y está en coma, ¿puede ser salvo por la oración de la fe? Ok, miren esto. Nosotros ya sabemos que una persona que está en coma tiene conciencia, es decir, está oyendo. Le voy a decir más. Lo último, cuando una persona se muere, lo último que se va, ¿sabe lo que es? El oído. El oído. Es decir,
A una persona que está en coma hay que hablarle, porque muy probablemente están escuchando. No sé, no se puede decir 100%, pero muy probablemente está escuchando. Entonces, a una persona que está en coma, predíquele el Evangelio. Díganle, díganle que si acepta a Jesucristo en su corazón, que puede ser salvo, porque va a tener seguridad de tener vida eterna. Karina dice que su prima, sí, con los ojitos decía, porque se le puede preguntar si entendés esto, ¿por qué no? Aunque no responda, nosotros tenemos el privilegio de ver a una persona que está en coma. Ahora, ser salva para una oración de fe, no. Nadie es salvo porque nadie ora. No. Para ser salvo hay que creer en el corazón. Hay que creer en el corazón. ¿Sí? Y muy probablemente, una persona que está en coma tiene el corazón muy abierto, bien súper abierto. Eso es como la gente que tiene SIDA. Al que tiene SIDA y tiene unos pocos meses de vida, son los mejores candidatos, ¿no? O alguien que está súper enfermo ¿no? Entonces, sí, pero salvo por la oración de fe, nadie se salva por la oración de fe de alguien. No. Así que terminamos con las preguntas. Me despido de ustedes el lunes a la misma hora. Escúchenme bien. Vamos a comenzar con el libro de Jueces. Si usted cree que el libro de Jueces es aburrido, que no tiene sentido, bla, 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 usted ni sabe lo que se va a perder. Así que los invito. Nosotros tenemos clases lunes, martes y miércoles, clase bíblica. Ah, sí, claro, es que cuesta el Antiguo Testamento entenderlo. Pero después que aprendamos el libro de Jueces, y usted va a ver cómo yo se los enseño, ustedes van a agarrar cualquier libro del Viejo Testamento y lo van a estudiar y lo van a entender. ¿Está bien? Dan una introducción, algo. Una introducción. Palabra, pero Dale. algo, decinos algo. ¿Sí? Bueno, Ahora. el libro de Jueces. Danos algo ahora. John, ¿está Israel ahí? Ok, está bien. Le doy una introducción, a ver. Estuviste toda la semana. Algo light. Ok, mire. El libro de Jueces empieza con el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel bajo el general Josué, entrando a la tierra prometida. Okay. Hay una diferencia entre entrar a la tierra prometida y tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, las promesas de Dios le dijo: esta tierra es de ustedes. Es de ustedes. Esta es su herencia. Pero después le dijo: vayan y tómenla. Vayan y tómenla. Ahí hay una verdad que nosotros podemos decir: todas las promesas del Señor son sí, amén, bla, bla, bla. Sí, pero hay que tomarla. Lambano. Ok, número 1. Número 2. Josué le dijo: y Señor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Dios le dijo: entra Judá primero. Entra Judá primero. ¿Y Judá qué significa? Alabanza. Ahí hay otra verdad. Que para entrar a la conquista de algo hay que tener un corazón de alabanza y gratitud. Número 3. Esto, no le digo más que esto. Dios le dijo a Judá que entre. Porque Judá siempre entraba primero. Judá. Eran los guerreros más fuertes. Eran los conquistadores. El símbolo en la bandera de la tribu de Judá, ¿qué era? El cachorro de un león. El león de la tribu de Judá. Amén. Entonces Dios le dijo: entra Judá primero. ¿Qué pasó? Judá fue a buscar ayuda de su hermano. Y entraron los dos. Dios le había dicho que entre Judá, que no busque ayuda de nadie. Y por eso ahí lo dejo.
para que se queden con curiosidad. ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron y en cambio de Judá entrar solo, se buscó la ayuda de su hermano? Después cuando entraron a la conquista, y ahí empezaron a cometer error tras error, tras error, tras error. ¿Por qué? Porque la conquista de la tierra, la conquista de una bendición, Dios tiene manera. Y Dios siempre nos da y nosotros no lo obedecemos. Amén. Entonces todo el libro de Jueces, debe decir, empezó bien. El libro de Jueces empezó bien y terminó súper mal. Por una razón, no se la voy a decir ahora. Pero después de Jueces, como terminó todo mal, después viene el libro de Ruth. ¿Y Ruth qué hace? Es una historia triste, y Ruth y esto, pero Ruth encontró a un hombre de Belén. Igual que ustedes encontraron a un hombre de Belén. Y tuvieron un hijo, y ese hijo tuvo un hijo. Y de ahí, ¿qué sale? David.